Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta sesión ya. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Para eso me permito brevemente recordarles nuestros acuerdos. Nos vamos a dirigir a los demás por su nombre de una manera respetuosa. Vamos a estar presente aquí y ahora tratando de que las distracciones de la casa o del lugar en donde estemos no nos afecten. Por favor, les solicito que mantengan su micrófono silenciado hasta el momento que se indiquen que pueden hacer preguntas o comentarios. Recordemos que no utilizamos la herramienta para pedir la palabra en estas sesiones, sino que en vez de eso utilizamos el chat. Y les pido que para cuando usemos el chat para hacer preguntas, coloquemos 3 asteriscos al inicio, así no se nos confunde o no se nos mezclan las preguntas con la parte en que dicen su nombre para que lo tomemos en cuenta para la asistencia. Y como ya saben, pues si no logramos contestar sus preguntas en esta noche, por favor realicen su consulta en el foro de consultas en la plataforma para asegurarnos que uno de nuestros expertos pueda resolverla. Así que les doy la bienvenida nuevamente y también le doy la bienvenida a Cintia Fernández de la CAS, que nos va a dar unas palabras. Cintia. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión del curso intensivo Diálogo Social Intercultural en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y de la Secretaría de Pueblos Indígenas del organismo judicial, así como de la Escuela de Estudios Judiciales del organismo judicial. Les damos la más cordial bienvenida. Esta tarde vamos a tener una reunión con un contenido que les explico en este momento a través de la agenda. En primer lugar, pues estamos llevando a cabo la bienvenida y la presentación del objetivo de la sesión. Hoy vamos a dar a conocer los conceptos fundamentales del tema diálogo social intercultural que da inicio al tercer módulo del curso. Dentro de estos temas fundamentales vamos todos a conocer el concepto de cultura, diversidad cultural, interculturalidad, diálogo intercultural y ahí sí que como un juego de palabras, ¿verdad? La concepción cultural del diálogo. Ese es realmente el objetivo de esta sesión. Y pues en este momento estamos haciendo uso de la palabra para agotar la parte de bienvenida y presentación de docentes, como ven ustedes en la agenda. Luego ya vamos a entrar de lleno con la presentación de nuestra experta, dando los primeros conceptos clave. Antes de ello, va a haber una pequeña dinámica donde ustedes van a participar ahí tratando de aportar cuáles son las nociones que tienen de estos conceptos. Entramos a las exposiciones. Primero estará la doctora Gisela Mayén, posteriormente el doctor Carlos Freddy Ochoa. Y finalmente vamos a dejar un buen espacio para comentarios, preguntas y respuestas que quisiéramos que ustedes pudieran participar al cierre de la sesión, para terminar con las conclusiones e instrucciones de nuestra siguiente sesión y de lo que van a tener que realizar en la plataforma, que es una pequeña tarea que tenemos para ustedes. Así que, sin más, yo dejo en el uso de la palabra a la colega siempre, María Cava. María, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cintia, a cada uno de los participantes en esta sesión del diplomado. Como ya la colega Cintia Fernández ya indicó, que van a estar con nosotros los profesionales Gisela Mayén y Carlos Freddy Ochoa. Déjenme comentarles que la doctora Gisela Mayén en su formación académica tiene un posgrado en Derecho
veterinario por la Universidad Autónoma de México. También tiene un doctorado en antropología y etnología por la Universidad de París, Cabo. Una maestría en ciencias sociales por la Universidad Francisco Marroquín y una maestría en antropología por la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una licenciatura en ciencias sociales por la Universidad del Valle de Guatemala. Ella es especialista en diálogo social, en consulta previa e informada, derecho indígena, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, peritaje cultural, racismo y discriminación, acceso a la justicia de los pueblos indígenas, experta en tejidos tradicionales, traje y artesanía indígena, cofradía indígena. Ha realizado varias publicaciones. También dentro de su currículum ha sido consultora de ACIES, de OACNUR, de la Corra de Adenauer, de Flaxo, del PNUD, de OPS, de CIRMA, de CEGEPLAN, de la OEA, de la San Carlos. Tiene experiencia en administración y coordinación de proyectos sociales y antropológicos. Son varias las instituciones donde ella ha prestado sus servicios. Ha realizado varias consultorías también. Es docente universitaria de la Rafael Andívar, de la Universidad del Valle de Guatemala, del Francisco Marroquín, de la San Carlos, de la Escuela de Estudios Judiciales y del INAP. Y pues ella también participa en varias instituciones a nivel internacional. Su trayectoria es amplia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos a una experta en la temática que vamos a desarrollar en estas 3 sesiones. Luego tenemos a Carlos Freddy Ochoa García, también ya conocido por muchos de ustedes. Él es antropólogo y tiene estudios de doctorado y la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Es profesor titular de Paz y Seguridad y Teoría Política en la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC, Guatemala. Pues ha sido director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la USAC. También ha sido director de investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otros, ¿verdad? También ha sido investigador social para ADESCA, para ACIES, para Cholsamag y para otras instituciones en Estados Unidos. Es, como decíamos, ese es el CV corto de Carlos Freddy Ochoa. Sin embargo, muchos de ustedes conocen las publicaciones, el trabajo que él ha estado realizando. Tanto él como la doctora Gisela, ellos son autores del libro número 3 que se les compartió a ustedes. Muchas gracias y me indican que tengo problemas con el sonido. Ya estuvo, María. Muchas gracias, María. Entonces, vamos a empezar con nuestra dinámica, a calentar motores. Así que les voy a pedir que veamos nuestra presentación en pantalla. Y pues ustedes ya están familiarizados con esta herramienta, ya la utilizamos una vez.
Entonces, aquí les voy a pedir que ingresemos a este enlace que en este momento les estoy compartiendo también en el chat. Está pues con la fecha de hoy, ¿verdad? Para que ingresemos y recuerden que con el símbolo más ustedes pueden agregar su cuadrito para escribir su opinión. Aquí lo que les vamos a solicitar es que por favor nos anoten para ustedes qué significa cada uno de estos 3 términos. Tenemos cultura, diversidad cultural e interculturalidad. Después que ustedes ya hayan colocado lo que significa para ustedes cada uno de estos 3 términos, si todavía tenemos un poco de tiempito, pueden pasar a ver lo que han colocado los demás. Y si les parece que están ustedes de acuerdo, pues recuerden que también le pueden poner un me gusta para que así pues veamos quiénes tienen los más comunes, ¿verdad? Entonces, por favor, ingresemos al enlace y esta vez sí vamos a trabajar las 3 columnas de una vez, escribiendo qué es cultura, qué es diversidad cultural y qué es interculturalidad para ustedes. Voy a proceder yo también a ingresar para que así podamos ver en tiempo real lo que están colocando ustedes. Ya tenemos algunos que ya se animaron, unos valientes. Si alguien quiere, también puede empezar desde el lado de interculturalidad, así empezamos a llenar también de este lado. Muy bien, ya tenemos varias opiniones. Ya hay uno que tiene 2 me gusta. Muy bien. Les coloco de nuevo el enlace en el chat para que no se nos pierda entre los mensajes que vienen ingresando. Voy a refrescar la página a ver quiénes más ya están contestando. Súper. Miren, ya tenemos un montón de cultura. Vamos los demás. Miren que somos 53 participantes menos 5 docentes, 48 tenemos que tener de cada lado. Así que vamos. Súper. Les voy a compartir aquí más grande para que lo vean mejor. Ay, perdón. Ahí está mejor. Súper, muy bien. Ya vamos llenando. Bien, en cultura ya van un montón de definiciones. Ya tenemos una con 4 me gusta, otra con 3 y otra con 2. Buen trabajo. Miren acá también en diversidad cultural. Interculturalidad todavía está chiquito. Vamos. Los felicito. A ver, les voy a poner otro poquito de música un ratito para que se animen en lo que continuamos. Vamos a dar 2 minutos más. Muy bien, ya va creciendo. Vamos. Ok, un minutito más y continuamos con nuestra exposición.
Ahora aquí no importa si ya no le dio tiempo de completar, porque si no, no nos da tiempo de escuchar a nuestros expertos. Entonces, nos vamos a quedar aquí con la dinámica. Yo sé que pues varios todavía querían compartir, pero si no, no nos da tiempo de escucharlos a ellos. Entonces, me voy a tomar la libertad, Gisela, de antes de cederle la palabra, leerle las definiciones que tienen más me gusta. En cultura tenemos varios con 4 me gusta. Uno de ellos dice así: cultura es idioma, arte, economía, sociedad, jurídico. Otro dice: cultura es el sistema de valores y principios con los que se identifica una persona. Otro: cultura es modos de vida. Cultura es formas de vida. Vamos a ver si hay alguno más que tenga 4. No, pero hay uno que tiene 3 por acá. Cultura es el conjunto de formas, modelos o patrones a través de los cuales una sociedad regula su comportamiento. Ahora, con respecto a diversidad cultural, el que más me gusta tiene es este que dice varias culturas en un mismo espacio. Vamos a ver si hay alguno más que tenga 4 o 3. No, pero tenemos algunos con 2, son estos de arriba. Diversidad cultural es el conjunto de grupos identificados con una ideología en especial distinta a los otros grupos. Diversidad cultural es la interacción de más culturas. Y diversidad cultural es la riqueza de varios grupos debidamente identificados. Ahora, con respecto a nuestro último tema de interculturalidad, tenemos 2 con 2 me gusta. Interculturalidad es la efectiva relación entre una cultura y otros grupos. Interculturalidad es la interacción entre culturas distintas. E interculturalidad es la relación de identidades culturales. Entonces, para ver si esto es cierto, los dejo con nuestra experta Gisela Mayén. Gisela, por favor, le cedo la palabra y le doy la oportunidad de compartir ahora usted su pantalla. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y que me alegro de estar acá con ustedes. Voy a tratar de compartir pantalla. Espérenme un momentito. Querida Guise, y si también es tan fina de abrir su video para que la podamos ver. Ok, ahorita. Yo creo que me van a tener que poner ustedes la pantalla en pantalla porque no me aparece. Ahorita le envié una solicitud, Gisela, para abrir video. No sé si la recibió en la pantallita. Ahí está. Súper. Gracias. Bienvenida. Sí. Ok. Ya estamos ahí. Y ahora... Ahí. Solo si puede poner su presentación para presentar hasta abajito. Mano derecha hasta abajo, a la par del símbolo menos. Hay como un cuadrito. Del otro lado, Gisela. Ahí. Ay, disculpen. No, Ay, para nada. Gracias. Pero no. Si gusta, le ayudo acá, Gisela. Y vamos Porque no, ahí está. O usted la puso. No, ahí. ¿La puse yo? Sí. Ahí está, súper. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo buenas noches y mis disculpas por el tatarateo con la tecnología. Efectivamente, las presentaciones que hemos visto sobre lo que ustedes escribieron sobre interculturalidad, sobre diversidad cultural y sobre cultura, me da la pauta para saber que efectivamente estamos en el mismo contexto y estamos en la misma página, como se dice. Entonces, yo les quiero compartir una de tantas definiciones
de cultura, como ya vimos en lo que ustedes anotaron, hay varias. Yo me voy a permitir decirles que el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social es la definición que utiliza la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Ellos hacen un acopio de varias definiciones de cultura y apuntan pues que las artes y las letras, además de lo que ustedes ya dijeron como modos de vida, maneras en que se organizan los pueblos, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, también son parte de la cultura, es todo esto. Todos sabemos que la cultura, la sociedad y los individuos que la integran son elementos que están estrechamente relacionados. Y entonces sabemos que la convivencia de los seres humanos, de cada grupo social, ocurre en, digamos, el contexto de una cultura. En este sentido, la cultura es la suma de lo que uno conoce por la convivencia dentro de su sociedad, son prácticas compartidas por los miembros del grupo y la cultura distingue a un grupo de otro, permite que el individuo se identifique con su grupo y permite también que él se vea como diferente a las personas que integran otro grupo. Como bien apuntaron algunos colegas en el ejercicio anterior, los valores, las creencias, las actitudes son aspectos clave de la cultura. Se aceptan por las personas que comparten y no se cuestionan. Quiere decir que uno como integrante de una sociedad o de una cultura da por sentado que las cosas son así y no las cuestiona. Entonces, estas, digamos, valores, creencias y actitudes fundamentan las prácticas culturales y las actitudes de las personas. Las prácticas sociales son, digamos, el reflejo de esos valores, creencias y actitudes o principios que fundamentan la interacción que ocurre en una sociedad. Pero sabemos que las culturas no son iguales, son diferentes, digamos, en toda sociedad. Y a esta diferencia es a lo que le llamamos diversidad, porque la cultura adquiere formas distintas a través del tiempo en una misma sociedad, pero también tiene manifestaciones distintas en el espacio, es decir, en los diferentes lugares donde hay grupos sociales. Los grupos sociales cabalmente se diferencian por sus prácticas culturales. La diversidad entonces se manifiesta en la originalidad, en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen toda la humanidad. Es decir, que la humanidad es, por definición, culturalmente diversa. No vamos a encontrar, dijéramos, muchas similitudes entre un grupo social y otro, aunque tengamos orígenes comunes, porque las culturas, por su dinámica propia, se van modificando y van cambiando. Entonces, la diversidad cultural se refiere a esa multiplicidad de formas que encontramos en todo el mundo.
es una multiplicidad de formas en las que se expresan las culturas de todos los grupos y de todas las sociedades. Son manifestaciones o expresiones que provienen de herencias y tradiciones diferentes. Esto es lo que plantea la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y va más allá. Plantea que la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad. Por eso es que crean o surge esta Convención para la Protección de la Diversidad Cultural, porque en el marco, dijéramos, de la globalización, las diversidades se ven amenazadas. Entonces, este intento, digamos, de la UNESCO de preservar a través de y proteger a través de la Convención, tiene principios que fundamentan la diversidad. No me voy a entretener mucho en los principios, pero básicamente la UNESCO plantea que es el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales lo que va a permitir que la diversidad cultural alrededor del universo, de nuestro mundo, de nuestro planeta, permanezca. El principio de igualdad o de igual dignidad y de respeto de todas las culturas es uno de los principios más importantes porque se considera que no hay ninguna cultura mejor ni peor que otra. Todas las culturas tienen igual dignidad y todas las culturas deben ser respetadas por igual. Y por otra parte hay un principio que yo quisiera resaltar, que es la complementariedad de los aspectos económicos y culturales. La UNESCO crea esto como un principio porque los gobiernos, los estados en general, privilegian aspectos económicos, de desarrollo económico, sobre la preservación de las manifestaciones culturales. Entonces, esa es una de las cosas, dijéramos, que protege esta convención, que va, como les digo, más allá de las definiciones que conocemos y que ustedes han anotado y que además son correctas. Entonces, al ser un mundo diverso en cuanto a las culturas, existe una interacción entre los pueblos y una interacción entre las personas. Entonces, la interacción que ocurre en el marco de las sociedades que tienen culturas distintas es lo que, digamos, fundamenta lo que se ha llamado interculturalidad. Y nosotros lo vamos a enfocar acá para guiar más bien el tema al diálogo intercultural. Va más allá entonces de solamente, digamos, la presencia y la interacción de las diversas culturas, sino que permite, digamos, esta interculturalidad, describir lo que ocurre cuando los miembros de dos o más grupos culturales distintos interactúan, o cuando las personas se influencian mutuamente o influencian uno a otro, ya sea en persona o a través de distintas formas de mediación. La interacción entre las culturas quiere decir esto, que no se da necesariamente solo cara a cara o solamente
en el marco de la existencia de dos o más culturas en un mismo territorio. La interculturalidad ocurre por el contacto cultural que tenemos con otros países que tienen diferentes culturas y diferentes grupos sociales, y se da incluso a través de medios de comunicación que nos permiten conocer diferentes formas de vida y diferentes formas de pensamiento y de valores. Ese conocimiento mutuo hace de alguna manera que una cultura influencie a otra, o que se den, pues, este tipo de interacciones que dan como resultado la adopción de formas culturales entre una y otra cultura. El diálogo social intercultural, entonces, ocurre en el marco de la interculturalidad y en el marco de la diversidad cultural. Y es un instrumento esencial para el intercambio y la comprensión de la cultura y el conocimiento de las personas que pertenecen a grupos culturales diferentes. El diálogo social intercultural nos permite entonces profundizar en las diferencias culturales y nos permite conocerlas y comprenderlas. El diálogo social y el diálogo intercultural en particular ocurren como parte de la interacción entre individuos o entre grupos que tienen visiones del mundo diferentes, que tienen prácticas diferentes, que tienen creencias diferentes y que tienen valores diferentes. El diálogo intercultural no es un simple encuentro, no es simplemente una conversación casual entre una persona y otra, o entre grupos de personas. En realidad, el diálogo intercultural es un intercambio consciente entre individuos de diferentes culturas, que implica tener e intercambiar argumentos, intercambiar puntos de vista y reflexionar sobre estos y tener posturas diferentes frente a hechos y a realidades que se comparten. El diálogo intercultural también implica una disposición personal para comparar y contrastar las diferencias en el marco de una aceptación mutua. Es decir, tenemos conciencia que hay personas que tienen prácticas diferentes, que actúan distinto, que tienen a lo que nosotros hacemos, que tienen valores, que tienen principios, incluso que tienen normas que son diferentes. Entonces, esa disposición que tenemos para comparar y para contrastar esas diferencias es en el marco de una aceptación mutua de las diferencias. También el diálogo intercultural implica una relación abierta y respetuosa de visiones entre individuos y grupos de diferentes contextos y herencias étnicas, culturales y lingüísticas. El diálogo intercultural, entonces, voy a repetir, no es simplemente una conversación casual entre personas o entre grupos. Es, dijéramos, un acto consciente, un acto que nos permite interactuar con una perspectiva de tratar de entender a las posturas de los demás, de tratar de comprender la diferencia
y de aceptarla, no solamente a un nivel de tolerancia, sino que a un nivel de respeto y a un nivel de aceptación. El diálogo social intercultural implica, ante todo, que nos escuchemos, que entendamos esas distintas perspectivas que se plantean cuando se encuentran las sociedades culturalmente diversas. Implica escuchar, entender, respetar las diferencias de todos los grupos, aun cuando uno está en desacuerdo con aquellas prácticas o con aquellas formas de pensar. Entonces, el diálogo intercultural en realidad es más que todo una forma de actuar, una forma de vivir la diversidad cultural. Y en ese sentido, anima a que las personas tengan la disposición o la voluntad personal de cuestionarse a sí mismo sus creencias, de cuestionarse a sí mismo lo que creían eran unas certezas consolidadas en el marco de la cultura propia y que están basadas en los valores, en los principios, en las creencias que todos tenemos. Implica entonces tener una disposición personal a poner, digamos, en juego la razón, la emoción, la creatividad para encontrar los elementos que se pueden compartir, para encontrar formas de comprendernos entre unos y otros. ¿Cuáles serían los riesgos de no tener un diálogo cultural? ¿Cuáles son los riesgos del no diálogo? La inexistencia de un diálogo intercultural, en este caso, conduce a desarrollar imágenes estereotipadas sobre las personas que forman parte de la otra cultura o de las otras culturas. Conduce a crear climas de desconfianza mutua. Conduce a crear tensiones y ansiedad frente a los grupos sociales que tienen culturas distintas. Nos induce a percibir a los demás como una amenaza, a propiciar también la intolerancia y la discriminación. Y en sus manifestaciones más, digamos, radicales, no tener una práctica de diálogo intercultural implica acciones o, digamos, actitudes xenofóbicas. Y de eso conocemos mucho en el contexto internacional. Vemos cómo tal vez ustedes están enterados de hace tal vez un poco menos de 2 meses la muerte de una persona afroamericana en los Estados Unidos que fue realmente asesinado por un blanco, por un policía blanco, precisamente porque no hay un entendimiento entre las personas y se va creando ese sentimiento de rechazo y de xenofobia que redunda en intolerancia, en discriminación y hasta en la pérdida de vidas humanas. Entonces, la inexistencia de un diálogo dentro de las sociedades culturalmente diversas o entre culturas
puede crear un clima que desfavorece la armonía social. Y ese es un punto, dijéramos, que ustedes lo van a ver en la exposición que haga mi colega Carlos Freddy Ochoa, cómo la concepción cultural del diálogo en el marco de la cultura maya, lo que constantemente está buscando es mantener la armonía y mantener un equilibrio social. Entonces, el diálogo intercultural incluso es indispensable en el ámbito internacional para entendernos unos y otros. El diálogo social propicia el conocimiento de las culturas y sus diferencias. Porque déjenme comentarles lo siguiente. El hecho de que nosotros tengamos una experiencia de toda la vida, porque nacimos acá y nuestro país es un país multicultural y que tiene contacto generalmente cotidiano con personas de otras culturas. Eso no significa que conozcamos a profundidad la forma de la cultura o que identifiquemos, dijéramos, conscientemente las diferencias. Entonces, estas prácticas y estos conocimientos del diálogo social intercultural hacen posible que nos conozcamos mejor, que conozcamos nuestras diferencias, pero con el propósito de lograr un entendimiento mutuo y una valoración de la diversidad cultural. La diversidad al interno de nuestro país es igual como, ya lo decíamos al principio, es patrimonio de nuestro país. La diversidad cultural en general es el patrimonio de la humanidad, es el patrimonio de todo el mundo. Pero nosotros, con la diversidad cultural que nos caracteriza, tenemos un rico patrimonio de culturas en nuestro país. El diálogo intercultural no podría tener lugar si no se respeta la igualdad o la igual dignidad de las personas. No podría tener lugar si no hay un respeto a los derechos humanos en general y a los derechos culturales en particular. Y, por lo tanto, a los derechos específicos de los pueblos indígenas. Yo creo que voy más o menos terminando mi presentación y les quiero compartir, por ejemplo, para la reflexión, una cosa tan sencilla, el saludo en contextos culturales diversos. Ustedes pueden ver ahí en las 6 imágenes que están en pantalla ahorita, que el saludo es universal, digamos. Todos nos saludamos y es es una buena práctica y de buena educación saludar, pero no todos nos saludamos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, vemos que ahora va a ser más difícil hacer el saludo de besito, pero hay saludo de besito. Hay también un besamano como saludo, una inclinación, etcétera. Ahí ustedes pueden ver, digamos, ese es un ejemplo de una expresión de un tema que es universal, que es el saludo, pero con sus diferentes expresiones. Y esto se traslada a todos los ámbitos
de la vida y a todos los ámbitos de la, digamos, convivencia social. O sea que la diversidad cultural alcanza todas las expresiones culturales. Por ejemplo, yo diría que una de las expresiones de diversidad cultural son precisamente los distintos sistemas jurídicos que existen. El sistema jurídico, dijéramos que tiene su fundamento en el sistema que nosotros usamos, proviene de una tradición occidental, de una tradición del derecho romano, si nos vamos muy hasta el origen. Pero hay otras tradiciones culturales que tienen otros fundamentos. Por ejemplo, el sistema jurídico inglés no tiene el mismo fundamento, es de otra manera. El sistema jurídico de pueblos indígenas también tiene sus propios principios y fundamentos. Y lo único, dijéramos, el denominador común que hay es que el sistema jurídico sirve a todos los pueblos para el mismo objetivo, pero se practica de diferente manera o las normas se plantean de diferente manera. En el ámbito de nuestro país, por ejemplo, podemos ver cómo algunas de las situaciones que ocurren en pueblos indígenas y que son, digamos, totalmente válidas, aceptadas y aprobadas por las comunidades y por la sociedad indígena en general, podrían ser tomados como faltas, incluso a veces incluso como un delito dentro del contexto del sistema jurídico oficial. Entonces, de eso se trata la diferencia cultural. A una misma, dijéramos, a un mismo hecho, las culturas dan respuestas diferentes. Esa es la esencia de la diversidad cultural. Y creo que con esto yo iría terminando y la presentación de mi colega Carlos Freddy nos va a mostrar cómo la concepción del diálogo dentro de la cultura maya difiere en alguna medida de la concepción del diálogo desde nuestra perspectiva cultural occidental. Muchas gracias y quedo pendiente para el periodo de preguntas. Muchísimas gracias a usted, Gisela, por tan interesante disertación. Y pues, como bien dijo, ahora le damos la palabra a nuestro siguiente experto, Carlos Freddy Ochoa. Gracias. Adelante, Carlos Freddy, si es tan fino.
Carlos Freddy, necesita que le compartamos su Ya. pantalla. No, gracias, muy amable, muy buenas noches. Gracias por la invitación a estar presente. Permítanme presentarle un saludo a todas ustedes. Yo, Octavio Guanogel, muy contento de estar con ustedes. Es fabuloso que podamos tener las redes sociales para sobrevivir a un ambiente tan difícil como el que estamos. Quisiera, en primer lugar, después de estos agradecimientos y presentarle mis saludos, presentarle también mis respetos a todas ustedes que están con nosotros. El organismo judicial está ahorita en un momento difícil, dado que pues, su exposición pública los pone en primera línea también, así que mi reconocimiento para todos ustedes. Paso inmediatamente a presentar, a incorporar mi pantalla, que me permita proceder inmediatamente. Retomaré mi exposición exactamente donde la ha dejado estimada Gisela Mayén, y me extenderé en los siguientes minutos acerca de la concepción cultural del diálogo en las tradiciones mayas, y lo retomo a partir de aquí justo donde lo dejó Gisela, en la idea de qué significa esta interculturalidad y qué significa el diálogo. Si nosotros supiéramos, por ejemplo, griego, latín y árabe, podríamos tener un panorama más amplio de la forma en que hablamos, y, por ejemplo, el diálogo nos remitiría a la idea de la palabra entre dos personas, que es lo que significa logos y día, y entonces podríamos entender una forma de... tendríamos mucho del contexto para podernos comunicar mejor, entre otras. Pero aquí nos situamos ante las lenguas mayas, y las lenguas mayas tienen, ustedes han oído, varios de ustedes seguramente hablan algún idioma maya, y por lo tanto siempre hay una reflexión constante acerca de los términos y qué significa cada palabra y cómo en el contexto, etcétera. Y de esta cuenta uno va sobre las mismas raíces del idioma para poder comprender lo que nos están transmitiendo. Permítanme un momentito, algo ha pasado aquí. La primera parte que quisiera presentarles es el diálogo y lo que tiene que ver con la palabra. Los datos que voy a presentar provienen por una parte de la lingüística, es decir, básicamente el idioma de referencia. Los datos que presento son del idioma de relatos que ustedes van a ver en el curso. Yo trabajé por 10 años tradición oral en la región del lago de Atitlán, entonces me permite jugar con relatos diversos, que es otra forma en que el conocimiento llega a nosotros. También hay textos escritos muy importantes, ¿verdad? En la literatura tenemos una enorme tradición escrita milenaria, y ahí está otra tercera fuente para el conocimiento de esta idea. Es el que viene de observar las prácticas culturales, lo que la gente hace, lo que la gente vive cotidianamente, y esta observación, esta descripción y esta comprensión de la vida cotidiana de la gente nos aporta también datos, ¿verdad? Entonces nos encontramos aquí ante múltiples datos que intentaremos poner en relación. Ahora, ustedes leen ahí que es un ideal cultural y político, es cierto, y este es un punto importante, porque estamos jugando primero, como estaré advirtiéndolo, jugando con datos de la lingüística, de la historia, de la tradición oral y de la vida cotidiana actual. Entonces jugamos con momentos diferentes porque vienen de diferentes épocas. Entonces tenemos que, y esto es muy importante, tengo que advertirlo, porque estamos con datos, con información de diferentes épocas y que están permanentemente cambiando. Entonces esta idea de cambio y esta idea también de diversidad a lo interno maya es muy importante, porque de lo contrario caeríamos en esencialismos y en una idea de tradición cosificada, petrificada,
Pero no se trata de esto. La idea que transmito es la idea de una cultura dinámica, una idea que está cambiando. Esto es muy importante, pero hay otro elemento, aparte de de estos dos que he mencionado, que es muy importante tenerlo a la mano, y es que el contexto en que una situación se produce introduce variantes. Hay que comprender el contexto en que las cosas se producen. De esa cuenta, esto es un ideal cultural, en el sentido de que así se espera que sea, pero nadie vive ninguna realidad cultural o ninguna cualquier tipo de conocimiento que tenga en su cabeza a 100% todos los días. Es como los religiosos, ¿verdad? Ciertos días uno, pues, quizás por cierta situación, ¿verdad? La época en que se vive o problema de algún tipo, está a 90% y otro día menos a 50%, otro día a 30%, en el sentido de que no se vive con la misma intensidad todo el tiempo. Y eso es muy importante. No esperen, no hay que esperar permanentemente los mismos resultados. Y es político en el sentido de que también la gente se hacen estrategias en determinados casos, estrategias personales que les permiten planear qué van a hacer y qué pueden esperar. Y esto es muy importante. Por lo tanto, esto de lo que uno espera es muy importante porque visto hacia el pasado o visto hacia el futuro, lo que uno espera en un contexto de diálogo es algo que uno espera o asume que la persona conozca y se actúe de cierta forma, es decir, con respecto al pasado, pero con respecto al futuro uno espera determinados resultados. Y esto es muy importante. Entonces el diálogo nos sitúa ante que nos coloca frente a expectativas de pasado y expectativas de futuro. Y esto es muy importante. Vean, un punto muy importante es paso inmediatamente a la concepción cultural del diálogo y tomo el relato inicial del Popol Vuh. Entonces, este relato del Popol Vuh hay una idea magnífica para ir inmediatamente a esta idea de qué se entiende por diálogo dentro de esta tradición cultural. Y es que, ¿se recuerdan ustedes ese relato fundador en el Popol Vuh que dice, están las divinidades reunidas, se han reunido, muy importante, intercambian palabras y luego llegan a un acuerdo? Entonces, consideran estas tres condiciones. Y entonces, el primer punto de este relato es el relato de la creación del mundo. Vean esto. Vino entonces aquí su palabra. Llegó donde estaban juntos Tepeu, Pumas y en la oscuridad, en la aurora. Entonces dice, habló con Tepeu, Pumas, dijeron entonces, pensaron, cuando meditaron, cuando pensaron, se encontraron, juntaron sus palabras y sus pensamientos. Y esto estaba claro. Y esto es muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Que las divinidades se han reunido, intercambian sus palabras y llegan a un acuerdo. ¿Y en qué consiste ese acuerdo? Sencillamente que es la creación del mundo, el resultado de ese acuerdo. Vean la maravilla de este relato que atribuye el diálogo, en primer lugar, a las divinidades fundadoras. Y esa capacidad creadora del diálogo que permite que primero establece varias condiciones, una serie de condiciones. Y las divinidades, después, satisfechas estas condiciones, llegan a un acuerdo y como resultado se crea el mundo. Entonces eso es maravilloso, esa capacidad creadora de transformar lo real que se atribuye al diálogo. Esta capacidad transformativa de lo real es muy importante. Este es el relato de la creación del mundo y hay una palabra en quiché que es que ustedes la están viendo aquí, chomashik, que puede ser reunirse, pensar, acordar, y estas tres
Esa palabra significa al mismo tiempo reunirse, significa pensar y significa acordar, es decir, es polisémica. Es justo lo que estamos viendo en esta escena. Están las divinidades que se reúnen, intercambian palabras, piensan y acuerdan algo. Y como resultado, entonces es que todo se transforma. Y este relato de la creación del mundo es fundador, es muy importante porque es nuestro referente inmediato para entrar a esa concepción del diálogo. De que, en primer lugar, establece una serie de condiciones, están indicadas en la palabra, que es el acto de reunirse, el acto de pensar y el acto de acordar. Pero el hecho de que nos conduzca a esta idea de acuerdo significa que nos pone en un proceso que finalmente llega a un punto final y se espera del diálogo un acuerdo. Yo paso inmediatamente a discutir estos puntos, sobre todo esta idea de acuerdo. Pero en principio, esa capacidad de transformar lo real, de transformar el mundo, que se atribuye al diálogo. Es decir, podemos efectivamente transformar las cosas. Es posible alterar la realidad. Y es posible, hay una confianza infinita en la capacidad transformadora del diálogo. Y esto es muy importante. También debemos recordar un punto importante de que esto se produce en un momento en que las divinidades están presentes y solo ellas existen y que el mundo aún no ha sido creado. El hecho de que sean las divinidades que impongan este modelo de interrelación, significa que todo esto se produce antes de que los seres humanos existieran. Por lo tanto, ha sido establecido en una época en que se crean los valores morales. Estos son los valores morales que anteceden a la creación de los seres humanos. Entonces, el diálogo tiene aquí un valor moral importante y es ese poder establecido. La idea de un valor moral hace referencia a la idea de un poder que le respalda, que es externo, es decir, viene dado por nuestra naturaleza misma y la idea de la necesidad de entrar en relación. Creo que estos elementos están presentados y está claro de que entonces el diálogo es un valor moral. Consecuencia, el diálogo es exigible. El diálogo se exige porque es un valor moral. Los valores morales exigen de los individuos. Y yo regreso sobre esta idea que es absolutamente importante. Por ahora, estudiemos qué hay alrededor de esta concepción. Entonces, en principio hay algo que lo podemos presentar así. Hay una ideología de la armonía. La verdad, de ideología no estoy pensando que es una cosa mala o buena. Es decir, hay un sistema de ideas alrededor de esta concepción del diálogo. Pienso en eso nada más. Entonces, y esto significa que afirmamos que el diálogo es un ideal cultural, es decir, se espera el diálogo de nuestra naturaleza humana, viene con nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque somos poseedores de la palabra. Entonces viene con la palabra y viene con algo que nos hace ser humanos. Y esta idea de que el diálogo entonces está asociado al acuerdo, la unidad, la cooperación, es una ideología de la armonía, de que el mundo debe ser armonioso, ¿verdad? Pero ahí hay un hilo muy pequeño porque esto puede significar también obediencia y entonces esta ideología de la obediencia pasa por ahí. Pasa por la creencia en consensos y en la conformidad y entonces aquí hay un punto muy, muy, muy difícil de que si se establece el diálogo, el resultado debe ser inmediatamente aceptado y es un compromiso. Entonces, y esto es muy importante porque el diálogo entonces no es un asunto meramente cultural, implica relaciones de poder, de dominación, de fuerza, no lo veamos como algo químicamente puro, ahí hay relaciones de poder, hay relaciones de dominación y de fuerza. Pero es muy importante, recuerden esto, el diálogo, cierto que puede implicar, ¿verdad? No solamente en el proceso, quienes asisten al diálogo,
qué tipo de conocimiento tienen los individuos que interactúan, ¿verdad? Para intercambiar y cómo se llega a un acuerdo. Eso crea relaciones de poder diferentes. Pero sobre todo, pero el punto es cierto que es un elemento negativo, pero el otro elemento importante es que el diálogo excluye la violencia. Entonces se excluyen las relaciones de violencia y esto sí es absolutamente determinante. Es decir, invocar el diálogo como un valor moral y algo exigible, entonces implica rechazar la violencia, porque la violencia nos introduce otro género de relaciones. Entonces, Carlos Freddy, Carlos Freddy, perdone, es que fíjese que hay mucha queja entre los participantes de que no lo escuchan bien. Habemos un buen grupo, yo ya más o menos investigué que sí lo escuchamos bien. Es muy probable que somos los que tenemos, digamos, una señal más fuerte de que recibe, ¿verdad? Yo lo que he estado observando en estas experiencias es que si el que está hablando tiene mala señal y el que la recibe también tiene débil señal, es mucho más fuerte o difícil la capacidad para escuchar. Entonces, una propuesta que hacen por aquí varios participantes, que entiendo yo, todos no son, yo no sé si Jesse, don Félix Magdiel, Miriam están en la ciudad, yo creo que no. Han de estar igual que usted en los territorios. ¿Habría la posibilidad de que usted se instalara unos audífonos para que el sonido se pueda dar más? Ya, déjenme ver, voy a intentar hacer algún cambio. Gracias, ¿Verdad? gracias. Muy amable. Y algo que pasa también, Carlos Frey, es que cuando usted se acerca sobre su derecha, ¿verdad? También se le escucha mucho mejor, que cuando usted se hace hacia como que se acerca a la computadora y se pone sobre su derecha, se le escucha mejor que cuando se aleja, ¿verdad? ¿Creen que estamos mejor ahí ahorita? Vamos Sí. a ver qué dice Jesse, don Félix Magdiel, Miriam. Si es tan amable de hablar, Carlos Freddy. Yo venía presentando la idea de que el diálogo es una concepción que se opone que excluye las relaciones de violencia. La violencia es algo que está ajena a esta idea de reunirse, de intercambiar y la idea de acuerdo. Entonces, aquí sí estamos ante un valor moral muy importante. Si por una parte el diálogo es exigible, por otra parte excluye las relaciones de violencia. Me parece que es muy importante entre estas dos, desde la perspectiva de esta... aparte de esta ideología de armonía que está presente en este ideal cultural del diálogo que presenté a partir de este relato del Popol Vuh, hay una ideología de orden social. Entonces, porque al afirmar que el diálogo y la palabra es un ideal cultural y un ideal político, esto refiere a esa idea de armonía y cooperación, ¿verdad? Permítame, después de haber presentado este relato del Popol Vuh, presentar ahora un relato que viene de la tradición oral. Y este es el relato del arco iris. Bueno, muchos de ustedes seguramente porque esto llega a todas partes, a la sociedad en que vivimos. Hay un relato del arco iris y hay también a los niños se les enseña que no deben señalar el arco iris con los dedos, porque ¿qué pasa? Si una persona ve al arco iris y lo señala con el dedo, entonces el dedo se le va a torcer, se va a pudrir. Y este es un relato que se dice a los niños, ¿verdad? Es una enseñanza segura, con implicaciones pedagógicas. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué le enseñan esto a los niños? Es decir, que realmente es lo que está pasando aquí. Bueno, entonces uno puede llegar con un niño y le dice, mira, es cierto que no se debe señalar el arco iris con el dedo. Y entonces, ¿qué debes hacer? Entonces el niño me va a decir, bueno, por ejemplo, voy con el abuelo que estaba trabajando adentro de la casa, no se dio cuenta que estaba el arco iris, y entonces le dicen, abuelo, apareció el arco iris. Mira el arco iris, y entonces el abuelo se va a llegar con el niño y le va a preguntar,
Bueno, mira, y pues no lo vio, estaba enfermo, no, entonces, ¿y dónde estaba? ¿Y qué hora era? ¿Y qué colores tenía? ¿Cuál era más fuerte? ¿Está más fuerte el rojo o el verde o el amarillo? Y entonces el niño tendrá que explicarle al abuelo todas estas, toda su observación del arco iris. Y va a tener que hacer una lectura de los colores, ¿verdad? Entonces, bueno, si está, por ejemplo, si está el blanco dominante, significa que va a haber mucho frío. Si, por ejemplo, estaba dominando el rojo o el amarillo, significa que va a haber que probablemente no vaya a llover, que va a haber problemas con el agua, etc. Entonces, en la lectura de los colores del espectro del arco iris se hace una lectura del estado del tiempo. ¿Ok? Y esto permite, entonces, el niño puede entender en la lectura del arco iris cómo va a estar el estado del tiempo, y lo cual es muy importante porque para la agricultura y todo esto. Bien, ahora, pero ¿qué pasa si son dos individuos hombres mayores que están ahí, ven el arco iris, entonces empiezan bueno, empiezan a hablar, mire cómo está el verde, sí, está muy fuerte, mire dónde ha aparecido el arco iris, y mire los tonos que quiere, y mire la hora, etc. Hay múltiples observaciones que se pueden hacer sobre el arco iris. Entonces, estos individuos también van a llegar a la misma conclusión sobre el arco iris. Ahora, ¿dónde empieza este relato? Bueno, el relato en su totalidad sobre el arco iris dice lo siguiente. El arco iris nace de la boca de una serpiente. Es la serpiente sagrada que está adentro de una cueva. Está la serpiente adentro de la cueva, está atada. La divinidad tiene amarrada a la serpiente y solo cuando la divinidad le permite, la serpiente sale, abre las fauces y de las fauces de la serpiente sagrada, sale el arco iris. Por lo tanto, el arco iris es un mensaje de la divinidad. Es la divinidad que nos está enviando un mensaje a través del arco iris y hay que entender el mensaje del arco iris. La serpiente no sale sola, sino que es cuando le manda salir, porque si no, el santo rayito la mataría a la serpiente. Entonces, lo que aquí entendemos es que la serpiente, el arco iris nos está dando un mensaje de la divinidad y que tenemos que entender. Este es el relato completo, estas son las prácticas de la gente, de las personas, de los niños, de los hombres frente al arco iris. Y ahora entonces, y esto está relacionado con esa enseñanza que les decía de los niños, que no debe enseñar, nadie debe enseñar arco iris directamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay atrás de este relato oral? ¿Qué está enseñándonos? Bueno, yo podría decir que hay varias lecturas que podemos hacer, que sería, que puedan tomarse del relato del arco iris. Una, que sería la siguiente, que para tener perspectiva de las cosas, tener perspectiva de las cosas, de lo que está pasando sobre alguna cosa, hay que saber dónde aparece el arco iris, punto de origen, y a dónde llega, punto de llegada, pasado y futuro, que hay que conocer el espectro del arco iris, entender la formación de colores, y que entonces, y tener perspectiva de las cosas significa entender el pasado, entender el futuro y entender el presente. Esto es tener perspectiva, es decir, uno no entiende una situación solo a partir de índices o indicadores del pasado, sobre el futuro o el presente. Hay una línea de tiempo. Entonces, esto es importante. El diálogo nos permite tener perspectiva de las cosas, es una segunda. ¿Cómo se adquiere perspectiva de las cosas? Es a partir del diálogo. Solo el diálogo nos da perspectiva de las cosas. Entonces, vean, aquí hay dos enseñanzas maravillosas que para entender una situación y tener perspectiva y que el diálogo no la da, es la única forma de tener perspectiva. Y dos, que tener perspectiva de las cosas en el diálogo implica un movimiento de pasado, presente y futuro. Por lo tanto, el diálogo nos da una visión de futuro. Y esto es absolutamente importante, ¿verdad? Porque cuando uno pierde el sentido de futuro, entonces se pierde la confianza de múltiples maneras. Esto significa que una tercera lección importante derivada de tener perspectiva y de la contribución del diálogo para esto, es que nos permite darle sentido de futuro a la vida y a las relaciones sociales. Me parece que para mí estas son tres cosas muy importantes que están asociadas a esta comprensión
y que vienen de esta lectura del arco iris en la tradición oral. Hay otro punto importante, y es que es una tercera línea para entrar a conocer esta concepción cultural del diálogo, y este es sobre qué significa el diálogo en la persona y cómo una persona puede manejar el diálogo y una persona puede tener cómo la persona va a tener destrezas y habilidades para manejar el diálogo. Y esto es también muy importante porque tiene que ver con la personalidad del individuo, pero tiene que ver también, decir, cómo está constituida la personalidad. Entiendo que ciertas personas están más predispuestas y otros tienen otros caracteres más difíciles, que le hacen, pues se les resulta más difícil de manejar el diálogo. Entonces, aquí entonces estamos ante un momento en el cual interviene este factor de liderazgo, es decir, el individuo debe ser preparado y debe tener destrezas, y la familia debe ser educado para el diálogo, pero también en todos los otros ambientes de la sociedad. Entonces, esto es muy importante. Yo seguí, por ejemplo, decenas de diálogos de alcaldes comunitarios, y lo hice en la Universidad de Sololá y en Totonicapán. Después de haber oído múltiples reuniones de diálogo, intentaba yo comprender las habilidades que los individuos desarrollan para comportarse y manejar efectivamente el diálogo. Esto es liderazgo. Entonces, después de pasar por este tipo de experiencia extraordinaria, uno puede entender entonces qué se espera del individuo y cómo ciertos individuos están más capacitados para manejar el diálogo que otros. Este es un punto al cual regresaré en unos minutos. Por ahora quiero presentar esta idea que es muy importante. Resulta que en el calendario maya, hay un aspecto, aparte de ese aspecto cronológico, ¿verdad? De los días y las otras unidades de tiempo, complicado de presentar, pero hay un aspecto cualitativo del tiempo en el calendario maya, y este aspecto cualitativo tiene que ver con que cada día o cada ciclo de tiempo está regido por fuerzas unas veces positivas y otras veces poco propicias. Y hay un día de estos específico que es muy importante en el calendario maya, y entre los 20 días que son cada uno tiene una de estas fuerzas propiciatorias, y hay un día en este calendario que es el día Imosh. El día Imosh era un día muy importante, y antiguamente en algún momento era el día en que empezaba la cuenta. Después esto fue seguramente algún arreglo calendárico, sobre esto hay algunos datos, y entonces ya no lo es, pero bueno, el día Imosh es uno de los 20 días del calendario, y quiere decir, es el agua primordial, y entonces hace referencia al agua. Y si algunas de ustedes tal vez lo sabrán, pero o habrán oído de que el día Imosh está asociado a la locura, que si hacer cierto tipo de reuniones en el día Imosh puede ser un día poco propicio. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la relación entre el agua y la locura y el día sea propicio? Porque es un día que puede ser, para el diálogo puede ser bueno, pero puede ser malo, puede tener ambas cualidades el día Imosh, es decir, en esa fuerza que los días tienen. Entonces, bueno, pensemos en el agua. El agua tiene valores de vida, los líquidos vitales, no solamente es el agua, pero en nuestro cuerpo circulan una serie de líquidos que los exteriorizamos todo el tiempo, las lágrimas, el sudor. Puedo hacer un listado de 10, y 10 es un número pequeño, pero el número de líquidos pero estos líquidos que se manifiestan, vamos a pasar un minutito a presentar la importancia de los tipos de esta concepción. Sí, el primer punto es que el agua necesita ser algo mantenido en equilibrio, que nos permite armonía, pero también otro tipo de cualidades. Déjenme pasar despacio sobre este punto, pero solo quedémonos con la idea
de que este referente del día tiene que ver con el agua, y tenemos luego inmediatamente la conexión a que el 60% del cuerpo humano es agua. Entonces, muy importante. Aquí hay un punto, permítanme, he perdido una diapositiva ahorita. Entonces, el punto aquí es importante. Una persona que se enfrenta ante una situación de diálogo pasa por diferentes tipos de emociones. Puede estar nerviosa, y entonces si está nerviosa le puede pasar cualquier cosa. Pensemos qué pasa con una persona que está nerviosa frente a un público, ¿verdad? Por una parte le puede empezar a temblar, ¿verdad? Le van a temblar las extremidades inferiores, y eso está creado por un problema de circulación de sangre que pone rigidez en las articulaciones, y por lo tanto es un manejo de las emociones al final, porque estos líquidos en el cuerpo están ligados al control de las emociones frente a una situación complicada como puede ser el diálogo. Entonces, frente a un público puede suceder de que una persona pues se ponga muy nerviosa y el habla entonces tenga problemas para hablar, y esto también está provocado por un problema de equilibrio en los líquidos del cuerpo. Puede llorar, frente a una situación extrema, puede llorar, puede orinarse, puede encontrar también múltiples situaciones emocionales. Y mi punto aquí es que los líquidos del cuerpo permiten un control de las emociones. Bueno, no me puedo extender en este punto ahorita, pero hay solo dos formas para controlar estas emociones. Y una forma la forma más importante es por la vía de los pulmones. Es que los pulmones, que son como un radiador en un carro, ¿verdad? Permite alterar con frío y calor el estado de las emociones. Entonces le dicen a uno, bueno, ¿qué pasa si uno frente a una emoción fuerte? Bueno, pueden hacer dos cosas: beber un poquito de agua, y eso lo va a tranquilizar. Mejor si es un agua tibia, eso le va a tranquilizar, y puede manejar una emoción, que cuando está triste, cuando está enojado, cuando cualquier emoción extrema puede hacerle daño, desequilibra a la persona. Entonces el agua, los pulmones permiten regular la temperatura de los líquidos en el cuerpo, y por lo tanto es muy importante. Dado que biológicamente tiene una explicación, ese es el punto para mí. Y hay una segunda forma, además de beberse un trago de agua, que puede ayudar a equilibrar nuestros líquidos y la pérdida del control de nuestros líquidos del cuerpo, ponernos a llorar, a temblar, etc. Y esta segunda forma es la respiración. Y esto también tiene que ver con los pulmones, es decir, le dicen a uno, bueno, está enojado, cuente de 1 a 10 y respire profundo, ¿verdad? Y esto es muy importante. Entonces, en esta idea de que el control de las emociones pasa por un mecanismo biológico, y que esto está también ligado a las emociones, que al final son muy decisivas para el individuo, para que actuar en una situación concreta, ¿verdad? Entonces vean cómo la cultura contiene un cierto tipo de conocimientos que son en los cuales los individuos se socializan, y también les prepara para enfrentar situaciones de diálogo. Y este es todo mi punto en este momentito, por ahora. Tengo unos minutos para poder presentar dos cosas que me parecen importantes, y estas son, pasando a otro plano, pero que es decisivo que es, bueno, ¿qué significa finalmente diálogo en las lenguas mayas? Bueno, hay una palabra que hace referencia, más bien es la idea de palabra, igual que logo, que en griego, de diálogo, es palabra. Aquí hay una equivalencia muy interesante, porque también el diálogo está decidido por la palabra. Entonces ¿por qué? Se dice, si lo tuviéramos que decir únicamente en español, y ustedes decirle a alguien, hablemos, entonces el acto de hablar implica el acto de dialogar. Y ustedes le dicen a alguien, bueno, hablemos, y eso significa una invitación al diálogo. Entonces la palabra diálogo en quiché está definida por el concepto, la noción de diálogo está definida por la noción de palabra.
y una palabra en gerundio, que es decir, en acción, en movimiento. Entonces, entonces, a partir de aquí, de esta idea de cómo se ejerce la palabra, que nos permite entonces encontrar diversas formas de diálogo. Y solo quiero llamar la atención sobre aquí esta palabra que dice consejo, pichal, que es una forma de diálogo. Entonces encontramos a diferentes formas de diálogo. Entonces el pichal es un consejo y este es una forma de diálogo. Es decir, por ejemplo, una persona mayor no da órdenes, da consejos, ¿verdad? Y entonces desobedecerle los consejos de una persona mayor significa, uno se imagina que se podría tener, porque las personas mayores no dan órdenes, dan consejos, y entonces, pero ese consejo, la tecnología, la mecánica del consejo es una mecánica de diálogo. Uno da consejos estableciendo un diálogo con el otro. Y entonces ven que como el aconsejar está pensado como una forma de diálogo. Y bueno, encontraremos otras formas del diálogo, pero encontramos aquí expresiones diversas del diálogo. A partir de estas ideas del diálogo, tengo que pasar a un punto muy importante porque disculpen un momentito con esta mecánica. Aquí estaba la diapositiva que perdí, perdónenme. Entonces tengo que presentar aquí una forma muy importante que tiene que ver con la idea de esta diapositiva que vemos aquí fue que se me perdió hace un momentito, hay un problema aquí. Bien. Esta es la idea del cuerpo humano y la idea de asociar al diálogo que estaban presentando, pero hay un punto muy importante aquí que tiene que ver también con que a tres conclusiones con las que quiera llegar. Que el diálogo es un valor muy importante que está relacionado con el acuerdo. Es mi parte final en esta intervención. Y que viene dado por el relato, que es del Popol Vuh al que presenté, que en esta concepción del diálogo se espera que el diálogo conduzca a un acuerdo, punto. Si el diálogo no conduce a algún acuerdo, entonces todo el proceso puede ser cuestionado, ¿verdad? Y es esta noción de diálogo que presentaba al principio, de acuerdo, ¿verdad? De que la palabra acuerdo significa al mismo tiempo reunirse, acordarse y pensar. Entonces, en esta concepción del diálogo, esta concepción no puede ser disociada de la palabra acuerdo, porque entra en esta lógica del diálogo que debe conducir necesariamente a un acuerdo. Y esto es muy importante, no podría insistirse mucho, lo suficiente en esta idea de diálogo y acuerdo. Para mostrar que es entonces que el diálogo es un valor moral, es un principio de organización institucional en una sociedad, es decir, no solamente se prepara a los individuos, si hay un cuadro de valores morales, también las sociedades tienen formas, las comunidades para que el diálogo se promueva, y obviamente la primera responsabilidad de una autoridad es el diálogo. Y hay una metodología para hacer efectivo el diálogo. Entonces nos encontramos ante tres necesidades absolutamente importantes. Un valor de responsabilidades del individuo. Ahí tiene que haber en la sociedad un sistema organizativo que permita que viabilice el diálogo. Y hay también una metodología, que quiere decir un liderazgo. Esto es muy importante. Son las tres condiciones que en la práctica están asociadas al diálogo. Y la otra condición importante tiene que ver con esta idea de la relación estrecha entre diálogo y acuerdo. Entonces, hay tres, vean este punto muy importante, hay unas acusaciones importantes que están asociadas como valores negativos al no alcanzar un acuerdo en un diálogo.
Por ejemplo, cuando uno se ve enfrentado, por ejemplo, imagínense una situación en que un sindicato está en conflicto con los jefes de una institución, de una organización, o un individuo, y se intenta establecer un diálogo con los jefes y estos no reaccionan, entonces hay una acusación importante que es no quiere dialogar. Y esta es una acusación de carácter político tremenda, el que un individuo se rehúse a dialogar, porque está asociada a esa idea del diálogo como valor moral. Pero en contrapartida, también hay otra acusación de tal nivel cuando después de, por ejemplo, de que hay una reunión y las gentes salen de una reunión que se suponía era para discutir un asunto, y entonces puede haber, si esto no termina en lo que se espera, entonces la acusación está no hubo acuerdo. Y negar que hubo acuerdo es cuestionar todo un proceso. Entonces veamos aquí cómo estos están asociados a esta mecánica que he estado presentando de rehusarse al diálogo o no alcanzar un acuerdo. Y esto nos hace cuestionar todo un proceso muy importante. Pero al mismo tiempo nos remite a esta estrecha conexión entre diálogo y acuerdo. Quiero terminar aquí esta presentación para mostrar finalmente esta idea de que de ese marco de valores morales asociado al diálogo, ¿verdad? Y esa capacidad, esa confianza que se da hacia el diálogo. Segundo, un punto que no insistimos ahorita, pero vendrá en la siguiente reunión, de que en la sociedad deben haber capacidades de la comunidad, de la sociedad, pero también capacidades institucionales que muevan el diálogo. Es decir, tiene que haber un sistema, una plataforma que promueva el diálogo. Y la tercera condición es que los individuos tienen que tener capacidades personales y deben de manejar una metodología para el diálogo. Entonces nos movemos alrededor de tres grandes variables que nos hacen pensar en el diálogo como algo que sea efectivo y que potencialice finalmente las cuestiones positivas, la creación, la transformación de nuestra realidad. Me quedo aquí en este momentito, espero que la sintonía haya sido alcanzado en un buen nivel. Quisiera saber sus reacciones o quisiera conocer experiencias sobre esta perspectiva que he presentado. Muchísimas gracias, Carlos Freddy. Estamos en los límites de los tiempos, pero a mí sí me interesaría muchísimo que en función de que es un tema tan complejo, señores participantes, y que definitivamente va a haber que repasar bien las diapositivas de Carlos Freddy. Creo que tienen un sentido muy profundo y honestamente yo hoy de una vez las voy a dejar subidas en la plataforma de la escuela. Si ustedes tuvieran alguna inquietud en particular que la quisieran plantear de viva voz, así rapidísimo, para que él de una vez se los explicara a alguno. O Gisela, si usted tuviera algún aspecto que quisiera también aportar. Buenas noches. Por ¿Qué favor, tal, sí, Jorge Alberto? Buenas noches. Mucho gusto, Carlos Freddy. No es la primera vez que estoy con usted en este tipo de diálogos o de diplomados. Si no estoy mal, es la segunda o tercera vez. La pregunta es, yo laboro en el área del occidente de la República, en Huehuetenango. Y aquí trata nuestra gente indígena, trata en un principio de dialogar, pero terminan imponiendo. No hay acuerdos. Eso es un conflicto posterior y nosotros terminamos conociendo esos conflictos. ¿Por qué la idiosincrasia de esta área donde nosotros estamos como que han perdido la noción de qué es un diálogo? Bien, debería hacer una observación al punto, y es que el diálogo implica un acto, una decisión.
Y esta decisión está ligada a un punto muy importante que es el acuerdo, la naturaleza del acuerdo y de la mayoría. Entonces, una vez que el hecho de que se alcance un acuerdo no significa la idea de consenso y que todo el mundo debe estar, y esas reuniones, por ejemplo, de alcaldes, ir y venir, y hay espacios y hay tiempos, esa metodología tremendamente compleja que implica todo un proceso de negociación. Este proceso de negociación conduce a un acuerdo, pero esto no significa un acuerdo unánime y un consenso general, en el que no, que por supuesto que quedan partes, sobre todo cuando se trata de diálogos complejos, partes insatisfechas. Y creo que mi punto aquí es que una vez que se logra un acuerdo, y este es mayoritario, y existe esta noción de mayoría, entonces, y esta se impone a todos los individuos. Por lo tanto, puede haber hay un carácter ahí en el procedimiento en el que tiene que tener un aspecto cualitativo, en el que ahora podemos entenderlo como una cuestión hegemónica. Una vez que el acuerdo se consigue, este se establece y generaliza para todos. Y yo creo que podría ser, no, el punto sería finalmente no interpretar el diálogo y este proceso y estos valores asociados a la idea de consenso general y unanimidad, sino a una idea de mayoría y una decisión mayoritaria que en consecuencia se impone a la generalidad, y esto entonces puede ser autoritario. Este es un punto. El otro punto importante tiene que ver porque el diálogo está asociado a relaciones de poder, y esta relación de poder en una sociedad tan desigual como la que vivimos son decisivas. Entonces el diálogo sin duda alguna está asociado a estas desigualdades, ¿verdad? Entonces en sociedad, en grupos más igualitarios, o donde las partes son más igualitarias, las condiciones son igualitarias para todas las partes, esperaríamos entonces resultados mucho más generalmente aceptados. Creo que mis puntos serían esos dos. Gracias, Carlos Freddy. Hay una pregunta de Betsy, que no puede activar su pantalla, pero sí va a escucharse. Buenas noches, maestro. Disculpe al público, no puedo encender mi cámara porque se me fue la luz y estoy trabajando solamente con mi celular que tiene muy pocos datos. No me va a dar para los datos, pero tengo una pregunta, maestro. Dentro de su intervención, usted hacía ver que eso lo entendí, y si estoy equivocada, me disculpo, solo quisiera que me corrigiera. Entendí que el diálogo desde la perspectiva maya puede llegar a deteriorarse cuando no se tiene un sentido de futuro. Entiendo que se puede deteriorar cuando no tenemos un sentido del pasado, o sea, no entendemos el pasado y no comprendemos hasta cierto punto algunos elementos que conllevan a actuar y pensar de determinada manera a grupos originarios. Pero lo que no me causa o lo que no tengo claro es en relación a por qué se deterioraría el futuro el diálogo si no hay una perspectiva de futuro o un sentido de futuro. Esa es una pregunta. Gracias, sí. Y bueno, esto tiene que ver, creo que es que es el orden de los factores por ahí que creo que veo la cuestión. Si no hay diálogo, perdemos la perspectiva de futuro, perdemos confianza en el futuro. Okay. Es decir, en una sociedad autoritaria, en unas relaciones donde el poder o la desigualdad domina, entonces la gente tiene menos confianza en el futuro, porque lo que le aporta confianza al futuro es precisamente el diálogo. Es la ausencia del diálogo lo que nos hace perder la confianza en el futuro. Ya lo entendí. Muchas gracias, maestro. Sí. Muy bien, gracias. La otra pregunta que tiene que ver con una cosa muy importante, es porque cuando el conflicto domina la situación y la violencia se vuelve el principal componente de un conflicto, esto nos pone frente a una situación de que la gente, efectivamente, en medio de un conflicto, la gente pierde el sentido del futuro. Y sobre todo cuando la violencia se hace el componente más importante del conflicto. Ok, entiendo. Muchas gracias, maestro. Entonces, me aclaró bastante porque tenía esa duda. Y sí, tiene usted toda la razón. Comparto con usted esa idea. Mi otra pregunta es, ¿el diálogo no es el intercambio? Bueno, usted hizo una afirmación. Dentro de la perspectiva maya, los consejos
son una forma de diálogo, eso entendí. Pero el consejo no es una imposición. Sí, ¿verdad? El consejo no es una imposición, es una forma de diálogo. Sin embargo, anteriormente había afirmado que el diálogo es el intercambio de pensamientos. Pero eso es, no lo veo contradictorio. Okay. Porque dar consejos implica que hablar que con la persona aconsejada, digámoslo así, Ajá. y tener sus puntos de vista y convencerlo. Pero pasa lo mismo también con otra situación, por ejemplo, el pésame ante un funeral, ¿verdad? Se muere alguien, entonces dar el pésame se expresa con la misma palabra. Entonces, es decir, es un diálogo en donde la persona también tiene que entender, tiene que aceptar la realidad y trascender la situación. Entonces, dar el pésame está también pensado como una forma de diálogo. Ya. También hay otra situación que es interesante, pero es también enamorar, porque la palabra significa, pues puede significar dar el pésame, dialogar, o acordar, y también significaría enamorar. Las relaciones de pareja también están pensadas así, en donde es un diálogo y entonces ambas personas tienen que llegar a un acuerdo y entonces está la realización plena y feliz finalmente del amor. Ya. Y como otra forma posible de diálogo, ¿verdad? En situaciones totalmente diferentes como aconsejar, dar el pésame, enamorar o resolver una situación conflictiva. Gracias, gracias Carlos Freddy y Betsy. Miren, solo una molestia. Como fíjense que a Carlos Freddy y a Gisela los vamos a tener por 2 sesiones más, entonces los vamos a aprovechar, pero yo no me quisiera ir sin darle la oportunidad a la licenciada Gramajo, que me parece que es para hacerle una pregunta a Gisela, Carlos Freddy, que tienen por ahí, entonces. Muchas ¿verdad? gracias. Gracias, licenciada. Gracias, maestro. Quisiera consultar en el ejercicio inicial. Leí una opinión en cuanto a que la cultura era la ideología que unía a un grupo. A mí me parece que la ideología política no necesariamente se identifica con la cultura. Puede ser parte de sus integrantes, pero no de la cultura. Lo digo porque muchas veces en el contexto guatemalteco se descalifica las reivindicaciones culturales al tacharlas y descalificarlas y señalarlas como luchas políticas de izquierda. Entonces yo quisiera que me aclararan eso, la relación que hay entre la cultura y la ideología política. Si una ideología determinada forma parte de la cultura de un grupo determinado o únicamente de sus miembros individuales. Gracias, licenciada Gramajo. Guisen, ¿usted está Sí, por allí? Sí. aquí estoy. Pongo la cámara también. Ahí está Gisela, muy amable. Yo diría que así como dijéramos, la religión es una expresión cultural, las ideologías son expresiones culturales. Y de nuevo, volviendo un poco al tema de la diversidad, no todas las personas dentro de un grupo social comparten una misma religión. Voy a volver a ese ejemplo. No todas las personas dentro de un grupo social comparten una misma ideología política, por así decir. Es decir, que hay diversidad al interno de los grupos sociales y culturales, como también hay diversidad entre culturas. O sea, el fenómeno de la diversidad es complejo porque hay diferencias culturales al interno de un mismo grupo y a la vez se identifican diferencias culturales con otros grupos. Y cuando uno se identifica, y esa es parte, digamos, de la identidad cultural, si lo llevamos al plano de la cultura o al plano de la identidad política, o sea, uno tiene
como persona, tiene diversas identidades con las que digamos que puede dar uno la sensación de que cuando está en un marco, digamos, de un grupo, tiene una identidad con ese grupo. Cuando está en el marco de otro grupo, tiene otra identidad, etc. Entonces, los seres humanos tenemos esa capacidad, dijéramos, de alguna manera, de tener, igual pasa con el desempeño, digamos, de nuestros cargos o de nuestros roles en la vida. Entonces, igual pasa que yo diría, no sé si estoy respondiendo su pregunta, pero yo diría que cuando uno pertenece a una cultura, no necesariamente comparte la misma ideología de todos los miembros de esa cultura. La ideología es una de las expresiones de la cultura. No sé si me di a entender. Usted me dice si respondí, por favor. Y muchas gracias, doctora. Sí me aclaró. Yo entiendo entonces, como usted bien dijo, la ideología es una expresión personal de uno o muchos miembros de un grupo cultural. No necesariamente la cultura indígena puede ser sinónimo de ideología de izquierda, porque igual hay ideologías de muchas manifestaciones dentro de un mismo grupo cultural. Así es. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, Guise, muchísimas gracias. Pues miren, la verdad es que por la hora tenemos que terminar la reunión en este momento. Agradezco muchísimo a Carlos Freddy y a Gisela. Quisiera dar la palabra finalmente a Ana Lucía para unas consideraciones finales sobre una tarea que tenemos. Muchas gracias, Cintia. Bueno, rápidamente les comento. Nuestra tareita va a aparecer en la plataforma. Vamos a realizar un mapa mental sobre el tema que estamos tratando. Aquí les puse un ejemplo sobre el tema fruta y vemos cómo salen las ramas en las diferentes cosas que se nos vienen a la mente al escuchar la palabra fruta, ¿verdad? Vemos piñas, cerezas, naranja. Van a tener toda la explicación de cómo se realiza un mapa mental en la plataforma con instrucciones bien claras y 2 ejemplos para que lo puedan realizar. Y el formato es libre, ya sea que lo quieran hacer en algún programa, ya sea que lo quieran hacer a mano y tomarle una foto. Van a tener todas las instrucciones listas en la plataforma. Muchísimas gracias, Gisela. Ana Lucía. Con esta explicación, quisiera darle la palabra rapidito a María Cava para dar las consideraciones finales. Muchas gracias, Cintia. Gracias, doctora Giselda, doctor Carlos Freddy, por la disertación de esta noche. Solamente quisiéramos recordarles que, como ya se les compartió el cuadernito, que le echen una ojeada, ¿verdad? Para que estemos en sintonía con el tema que se está tratando en estas sesiones. Y hay una tarea también ahí para entregar el 24 de julio, pero igual si lo pueden hacer antes, pues enhorabuena. Y lo último es que también traten de permanecer en las sesiones, ¿verdad? Porque sabemos que ahora sí nos hemos llenado de muchos cursos, muchas actividades a la misma hora. Entonces sí les rogamos a ustedes permanecer en estas sesiones, por favor, y muchas gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches, cuánto gusto. Igualmente, Gisela, que tengan a todos muy buenas noches y estamos en contacto la próxima semana. Muchas gracias. Perdón, Cintia, por favor. Descansen, feliz fin de Escribe su nombre en semana. el chat. Buenas noches. Igual que descansen. Buenas noches. Por favor, escriban su nombre en el chat antes de retirarse. Que descansen.
voy a poner aquí. ¿Sí? Papito lindo, hazme el favor, necesito entrar todavía. En un minutito voy a terminar la sesión. Por favor, no olviden escribir su nombre en el chat antes de retirarse. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Lucía. Que tengas linda noche. Igualmente, que descansen todos. Gracias igual, feliz noche. Buenas noches, Lee. Saludarle. Pasen buena noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches para todos, para todas. Que estén bien. Saludos, Igual, licenciada Cava. Gracias, mucho Gracias, que gusto. descansen. Buenas Pórtate bien, noches. Pedrito. Saludos, licenciado Edgar. Dice. ¿Sabes quién te saluda o no? Pedrito. Pedrito y Chu. Ya se Pedrito fue, y creo Chu. yo. Ya se fue, ya se salió. retiró, pero le vamos a De dar su parte del saludo. licenciado Edgar, dígale, de León. Muy bien, Lee, gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Procedo a cerrar la sesión. Que descansen y gracias Gracias. por su tiempo. Adiós. Gracias.